Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares. Secuestra un avión egipcio por motivos personales. Daesh planea asesinar niños judíos en Turquía. El presidente, primer ministro, ministro de Defensa y jefe del ejército israelí a favor de la investigación sobre el asesinato de un terrorista. Y el FBI consigue desbloquear el iPhone del terrorista de San Bernardino, probablemente gracias a una empresa israelí. Son las noticias de hoy. Para comentarlas, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego viene al estudio Raquel con noticias culturales, como siempre. Pero empezamos en Egipto. Un avión secuestrado, un Airbus 320 de la compañía Egypt Air, que debía hacer el trayecto de la ciudad costera de Alejandría a El Cairo, aterrizó este martes en el aeropuerto chipriota de Larnaca con 81 pasajeros a bordo. El secuestrador, que amenazó con hacer estallar un cinturón de explosivos, ordenó a los pilotos redirigir la nave. Después de aterrizar y negociar con responsables de Egypt Air, el individuo accedió a liberar a todos los pasajeros, salvo a 4 extranjeros y la tripulación. El secuestrador adujo motivos personales para su acción, como entregar una carta a su exmujer, una ciudadana chipriota. Según trascendió, el secuestrador pretende pedir asilo en Europa. Bueno, y mientras tanto este episodio ya ha acabado, ya ha dejado salir a toda la gente y se ha entregado. Y bueno, es más un perturbado que otra cosa. Bueno, no sé si desde el punto de vista clínico es un perturbado, pero socialmente es un perturbado hacer esto con la que está cayendo, porque lo mínimo que le van a hacer es sacudirle bastantes golpes en las cárceles egipcias. Aparte que es un miembro del ejército egipcio. Ya la cosa empezó a tener tintes de que no era terrorismo, a pesar... Bueno, vamos a ver que desde el principio los egipcios y los chipriotas dijeron que no era un atentado terrorista, pero uno no se fía ya de las declaraciones oficiales, pero enseguida quedó claro porque tiró por la ventanilla de la cabina del piloto una carta para que se la entregasen a su mujer. Estos son actos que no son típicos ni de Daesh ni de ningún grupo terrorista. Está separado de su mujer, quería verla, quería hablar con ella, no sé qué. Seguramente a lo largo de la tarde sabremos, y es muy probable que no llevara un cinturón de explosivos, pero con la psicosis que vive el mundo actual, pues cualquier tonto se sube a un avión y dice nos vamos de paseo a Filipinas y el avión para allí va. Así que bueno, por suerte podemos contar este episodio como un episodio que solamente le ha costado el disgusto a 81 pasajeros, a una compañía aérea que ha costado seguramente todo el operativo cientos de miles de dólares perdidos o de euros, pero que finalmente se salda sin ninguna baja personal. Seguimos. Fuentes de inteligencia aseguran que el grupo yihadista Daesh estaría planeando un atentado inminente contra escuelas judías en Turquía, tanto guarderías como escuelas y centros juveniles. Esta información se habría obtenido de la confesión de 6 miembros de la formación extremista arrestados la semana pasada en la localidad de Gaziantep, en la frontera con Siria. Uno de los objetivos más probables, según estas informaciones, sería la sinagoga del barrio estambulita de Beyoglu, que cuenta con una escuela, por lo que la policía turca ha tomado medidas de seguridad extraordinarias. Hace unos días el gobierno israelí emitió un comunicado indicando que los israelíes deberían evitar viajar a Turquía y, si ya están allí, salir lo antes posible, lo que se conoce como alerta de nivel 2. Si Israel emitiera una alerta nivel 1, supondría instar a sus ciudadanos a abandonar el país inmediatamente. Pues sí, es una situación preocupante porque, Jordi, si bien hablamos estos días pasados de esta valoración que hizo el gobierno israelí, que no vayan turistas, y también hablamos ayer mismo en las noticias de la posibilidad de atentados contra sitios de otros cultos en general, incluyendo sinagogas. Lo que no sabíamos era que la información era tan certera y tan inminente. O sea, no era algo general como Daesh piensa atacar sinagogas, sino que tiene una planificación ya estudiada con los sitios, las direcciones, los horarios donde puedan encontrar niños judíos, ¿vale? Esto es la situación. Y esto es lo que Turquía tiene que hacer los deberes mucho mejor, por ejemplo,
que Francia y Bélgica, que hoy se ha dado a conocer, dicho sea de paso, que a los belgas, entre otros, también les habían informado los griegos, aparte de que ya se dijo que los turcos, los alemanes, los estadounidenses, todos les habían informado de esta célula que estaba viviendo allí. Los griegos les habían dicho que esta célula tenía planes y planos del aeropuerto de Bruselas. El tema es la inacción. Incluso hay hoy en día a punto de huelga la policía de Bruselas, porque todo el mundo está diciendo qué vergüenza la policía, pero la policía de Bruselas, sabiendo la situación, que quiso montar ya antes del atentado unos controles de llegada al aeropuerto en vehículo más alejados a 100 metros del aeropuerto para que ningún vehículo se aproximase a la terminal sin pasar ese control, y fue el gobierno el que no le dejó hacer. Así que esta situación, cuando uno habla de los servicios de inteligencia que no funcionan, que la policía que no funciona, no nos estamos refiriendo a las personas que lo hacen. Evidentemente todos son profesionales y quieren hacerlo de la mejor manera posible. Estos son todas decisiones políticas. Si se le hace caso a las advertencias de las policías de otros países, a las advertencias de la inteligencia de otros países, o como en este caso, la certeza que se obtiene por confesión de terroristas detenidos que van a atentar de forma inminente contra un objetivo señalado, que son las escuelas y los centros infantiles judíos. No estamos hablando de objetivos israelíes. Otra vez, objetivos judíos, objetivos niños. Peor, yo creo que no puede ser la catadura moral de la gente que está detrás de estas planificaciones. Vamos a Israel. El ministro de Defensa israelí, Moshe Yaalon, arremetió contra los ministros y diputados que apoyan al soldado que disparó en la cabeza a un terrorista palestino neutralizado. El hecho tuvo lugar tras el apuñalamiento de un compañero del combatiente en Hebrón, en los territorios en disputa. Según expresó, hubo una investigación inicial cuya conclusión fue que este es el caso de un soldado que actuó mal, que no es un héroe. El comandante de la brigada pidió una investigación penal antes de que el vídeo de los disparos fuera publicado. Su posicionamiento coincide con el del primer ministro, el jefe del ejército y el presidente, apoyando la investigación, a diferencia del ministro de Educación, Naftali Bennett, del partido religioso nacional Abaita Yehudí, Hogar Judío, quien ha telefoneado a la familia del soldado. Y me imagino que no debe ser el único en la coalición de gobierno que se ha congraciado de alguna manera con la familia del soldado, que ha dicho que en realidad se está haciendo una especie de linchamiento público de su hijo. Recordemos la situación. Esto fue un atentado terrorista en Hebrón, un par de palestinos que apuñalan a un soldado, uno de ellos es matado, el otro queda herido y lo que se dice neutralizado, o sea que estaba en el suelo, ya sin posibilidad de cometer ningún acto. Y 6 minutos después de esto llega un equipo militar de apoyo, y uno de los soldados, de forma independiente, sin recibir ninguna orden al respecto, ni mucho menos, considera que puede tener debajo de sus abrigos un cinturón explosivo y que nadie se lo haya visto. Y entonces, en cuanto ese palestino terrorista herido de pronto se mueve, se revuelve un poco, pues le dispara a la cabeza y lo termina de matar. Y aquí se inicia un gran debate que hoy en día alcanza a toda la sociedad israelí. Hoy las encuestas que he leído señalan que hay un 57% que apoya la acción del soldado, que dada la situación de terror, cómo están asolando a la gente, pues que los soldados tienen derecho a abatir y a matar definitivamente a cualquiera que cometa este tipo de atentados. Hay otro 43% que no piensan así, y entre ellos los principales responsables de la política nacional, hemos mencionado, y estamos hablando de un gobierno que no es un gobierno de izquierdas, Estamos hablando de un gobierno del Likud, encabezado por Benjamín Netanyahu.
el presidente Reuven Rivlin, que aunque es presidente salió de las filas del Likud, el ministro de Defensa, Moshe Yaalon, también del partido Likud, y el jefe de Estado Mayor, que no pertenece a ningún partido, pero que ha dicho que ha explicado la situación cuando esto se produjo y antes de que saltara a las noticias, pues el comandante de este soldado que disparó, lo primero que hizo fue detenerlo y llevarlo a enjuiciamiento militar por una falta gravísima, en este caso, de asesinar a alguien que no suponía una amenaza. Y luego saltó la alarma social porque uno de los soldados o alguien de por allí filmó la escena cuando este soldado lo remata en el suelo, aunque no se ve muy bien, está un poco así de lejos y un poco tapado, pero evidentemente lo mata. Y esto es lo que ha causado la indignación, las protestas internacionales y la vuelta a esta titulación que se había puesto, esta acusación que se había hecho de ejecuciones extrajudiciales. Y evidentemente aquí hubo un asesinato, pero no una ejecución porque nadie ordenó que se cometiera. Entonces, ni judicial ni extrajudicial. Lo que hay es un asesinato. Tampoco fue en defensa propia, con lo cual no es un homicidio ni es involuntario. Evidentemente se trata de un asesinato. No sé exactamente cuál va a ser el grado de condena que va a tener este soldado, pero este soldado está siendo juzgado por la policía militar, por el juzgado militar, y esto ha causado mucho revuelo en una población que en algunos casos y en algunas localidades se ha manifestado en favor del soldado para que sea liberado inmediatamente. Y terminamos en Estados Unidos. El FBI anunció este lunes que ha conseguido desbloquear el iPhone de uno de los autores de la matanza de San Bernardino, por lo que pidió a la justicia anular la orden de ayuda a Apple tras semanas de conflicto. El gobierno no revela quién le ayudó a desbloquear el teléfono, aunque todo apunta a una compañía israelí que consiguió superar las medidas de seguridad y encriptado de Apple del teléfono de Syed Farook, quien junto a su esposa Tasfin Malik mataron el 2 de diciembre del año pasado en San Bernardino a 14 personas e hirieron a varias decenas en el peor atentado que sufrió Estados Unidos desde el 11 de septiembre de 2001. A pesar del aparente fin de la batalla legal, las compañías tecnológicas y el gobierno de Estados Unidos están a punto de volver a una guerra fría sobre el equilibrio entre la privacidad y la ley en la era de las aplicaciones. Sí, en la era de las aplicaciones y en la era del terrorismo global, del yihadismo global, porque esto no es un terrorismo generalizado, es un terrorismo que tiene un color muy claro, el color negro de la bandera de Daesh, que a veces puede también llamarse Al-Qaeda, Nusrat al-Fatah, pero es el terror yihadista, el terror del islamismo político que trata de extenderse mucho más allá de las fronteras en las que se debate actualmente en Siria e Irak o incluso en Libia y llega a todo el mundo. Estamos hablando de Estados Unidos, hace 2 semanas hablamos de Uruguay, estamos hablando de Ankara, estamos hablando de Bélgica, estamos hablando de absolutamente todo el mundo. Yo creo que esta noticia la hemos traído también por el tema de que es posible, aunque no se haya hecho público, es muy posible, porque ya se hablaba de ello antes de que se diera la noticia que finalmente se pudo desencriptar, que había una compañía israelí trabajando junto al FBI. Por alguna razón no se ha dado a conocer, ya lo sabremos más adelante o no, porque estas cosas seguramente requieren cierto secreto. Pero sí lo que está claro es que las redes sociales son un grandísimo negocio, la tecnología es un grandísimo negocio, pero que las corporaciones capitalistas del mundo, porque hay que llamar las cosas por lo que son grandes compañías que producen dinero, no pueden estar por encima de la integridad física de las personas. Es de locos que Apple tenga una política de no colaboración
cuando se trata de terrorismo o terrorismo yihadista. No digo que le faciliten a la CIA todos los datos de personales y si la persona visita páginas porno o qué mensaje le manda a su novia cuando está en el extranjero. No estamos hablando de esto porque aparte han aclarado que el desencriptado no se metió con el tema de los datos, que podían, una vez que ya han desencriptado el teléfono, podrían acceder a los datos. No accedieron a los datos, solamente accedieron a las comunicaciones, a los teléfonos, a las llamadas que mantuvo, que eso es lo que no facilitó Apple y por eso estaba requerida su acción en la justicia de Estados Unidos. Ahora Apple ha quedado en muy mala posición por dos razones. Primero, por no colaborar en la lucha contra el terrorismo. Y segundo, porque su sistema de protección encriptado, que esto que el otro, ha sido roto. Y si lo ha roto una compañía israelí, lo podía haber roto un hacker de Gaza, o lo podía haber roto un hacker de Irán, o un hacker de Hezbollah, o un hacker del Daesh. Así que menos lobos, que no se tiren faroles de infalibilidad, porque aunque usted pague por cada descarga de una canción que haga en su iPhone y su iPhone sea el más bonito y el más caro, es igual de inseguro en este mundo, es igual de inseguro que cualquier cacharro. Y encima, esa inseguridad la tenemos que pagar todos con nuestra propia seguridad física, con nuestra propia integridad física, porque compañías como Apple y otras que que lo han apoyado, ahí estaba Facebook, Google apoyando este tipo de filosofías de no colaborar incluso en temas como el terrorismo, pues yo creo que requerirían que los usuarios en todo el mundo hiciesen al menos un intento de boicot a las compañías transnacionales, las grandes corporaciones capitalistas de este mundo, que no les preocupa absolutamente nada que nosotros vivamos o no vivamos con tal de que paguemos nuestra cuota y que paguemos con buenos dólares o euros sus innovaciones tecnológicas. Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo aquí. Ahora, Raquel, con noticias culturales. Bueno, ya hemos llegado al espacio cultural con Raquel. Hola, Raquel, ¿qué tal? Hola, Jordi. ¿Qué noticias nos traes? Cuéntanos. Pues empezamos con una conectada con lo que les contábamos ayer de ese interés por el tema judío que se vive en el Teatro Real de Madrid. De hecho, les recordamos que abren la temporada con la representación de Brundibar. Sí. Bueno, pues al hilo de este interés, el próximo 1 de abril de este año, claro, a las 19:30 horas, se presenta la conferencia de Arnoldo Lieberman de Parsifal a Moisés y Aarón, un itinerario conmovedor que tendrá lugar en la Sala Gayarre del Teatro Real. Al finalizar la conferencia, el doctor Lieberman, que es buen amigo de Radio Sefarad y que nos ha acompañado aquí en muchas ocasiones, entrevistará a Dagmar Lieblova, ya saben, la que fuera con 13 años, ahora tiene 87, soprano en esta obra, en Brundibar. Está recién llegada de Praga, asistirá a los ensayos finales y a la primera representación de Brundibar, como les comentábamos ayer, y les recordamos también que sobrevivió a los campos de concentración de Terezín y a los de exterminio de Auschwitz y Bergen-Belsen. Así que además de esta interesantísima conferencia, bueno, pues los que asistan este 1 de abril a las 19:30 a la Sala Gayarre del Teatro Real, bueno, pues podrán disfrutar de la presencia de esta mujer interesantísima. Pues sí, sobreviviente del Holocausto y además, como decía Raquel, soprano en una de aquellas representaciones que se realizaron. Una de las 55 representaciones que se realizaron en Terezín, ¿no? Entonces, pues bueno, también sabíamos que iba a estar, pero por supuesto en un acto más reducido y bueno, también con Arnoldo, un auténtico experto en la materia musical. Pues bueno, una interesante actividad en el Teatro Real. Muy bien. ¿Libros? Libros. 267 vidas en 2 o 3 gestos. Fogonazos biográficos de vidas mayúsculas y minúsculas. Vaya. Es un libro de un autor italiano, va por su 5ª edición, de Eugenio Baroncelli.
es uno de los escritores italianos más interesantes y es curioso cómo está estructurado el libro, Jordi, porque realmente son como fogonazos literarios. En unos breves párrafos nos explica una anécdota del personaje, por qué es conocido, curiosidades en torno a su figura y, claro, hay representantes del mundo del judaísmo. Ahí están, por ejemplo, Proust, Stefan Zweig, Sylvia Plath, Alejandra Pizarnik, el inventor del preservativo, Julius Fromm y un montón de personajes de los que hablaremos próximamente con el editor, creemos, de Periférica, de este libro, 267 vidas en 2 o 3 gestos que nos acercan a amantes, suicidas, magos, fantasmas y muchos figurantes que pueblan este volumen que convive a la perfección con los grandes nombres de la literatura o de la vida intelectual o artística de los pasados siglos. Es una lectura, dicen desde la editorial, llena de curiosidades, guiños y detalles tan reales como literarios. Podría decirse, compendio de biografías que se lee con un placer grande. Aprendemos y disfrutamos en cada página. Bueno, un libro muy posmoderno, déjame decirlo, Raquel, que habla sobre él mismo, sobre la literatura, ¿no? Una especie de mini compendio posmoderno de la literatura para tener esos fogonazos del pensamiento de estas grandes mentes, entre las que destacan esos nombres también judíos. Sí, claro. he dejado muchos por decir, pero bueno, tendrán que leer el libro o escuchar la entrevista que le dedicaremos en un marcapáginas. 267 vidas, o sea que son unos cuantos. Sí, y seguro que hay un alto porcentaje de personajes judíos. Todavía no hemos podido leer el libro, así que no hemos podido extraer todos los nombres, pero bueno, Alejandra Pizarnik o Stefan Zweig o, no sé, Marcel Proust, bueno, pues, o Sylvia Plath, son algunos de los que destacan desde la editorial, pero seguro que hay muchísimos más. Muy bien, Raquel, y creo que terminamos con una despedida. Sí, porque nos ha dejado Joseph Serre, que seguramente el nombre no les dice nada, pero si les digo que fue el sastre de Elvis Presley, pues entonces el personaje... Es otra cosa, ¿eh? Toma, porque no es un sastre cualquiera ni es un personaje cualquiera, claro. El sastre de Elvis Presley. Sí, fue sobreviviente del Holocausto y se convirtió en Nueva Orleans en el sastre de varias estrellas, como por ejemplo del rey del rock. Ha muerto a los 100 años, Jordi, y bueno, siempre ha estado muy implicado con la comunidad judía de Nueva Orleans y de hecho era el superviviente del Holocausto más longevo y el líder de la comunidad local de supervivientes. Bueno, con 100 años me da que era del más longevo de muchos lugares. Sí. Durante el Holocausto, Serre fue enviado a varios campamentos nazis de trabajo esclavo. Fue obligado a construir carreteras y fue uno de las 3 personas que sobrevivieron a estos trabajos de un grupo de 1000, tal como nos explica el periódico judío local de Nueva Orleans. Tanto Serre como sus 2 hermanos y su esposa sobrevivieron a la Shoah, pero bueno, en el camino perdió a sus padres y a sus 3 hermanas que murieron en Treblinka. En 1949, Serre, su esposa y su hijo pequeño, que había nacido en un campo para personas desplazadas, después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, se mudaron a la ciudad norteamericana, Nueva Orleans, donde se encontró, se empezó a trabajar como sastre, profesión que había aprendido de su padre en Polonia. Se especializó en ropa para artistas y pues encontró a Elvis Presley dispuesto a que hiciera todo tipo de locuras con su ropa. Así que que descanse en paz Joseph Serre, el sastre de Elvis. Pues nada, que descanse en paz. Joseph Serre, gracias Raquel por traernos esta figura, la verdad, desconocida, pero curiosa, cuanto menos. Muy bien, Raquel, pues nos despedimos ya por hoy. Mañana más. Hasta mañana, Jordi. Hasta mañana.